Series on faith. Entonces esta mañana, bienvenidos a todos. Esta mañana acabamos las series que hemos estado trabajando en la fe. And over the last 3 weeks, we've been learning about the three, we've learned the last 2 weeks, we learned about the musts. So faith we must confess, Entonces las últimas must be confessed, semanas hemos estado aprendiendo las tres cosas claves, que es tenemos que confesar la fe. And then last week we learned that faith we must act. Y también la semana pasada vimos que la fe tenemos que actuar. Okay, so we speak it, we act it. Entonces lo hablamos, lo actuamos. And today the third must is our faith must be tested. Y hoy pues la fe debe de ser puesta a prueba. And this third must is the last one. It's the one that people don't usually like to hear about. Y esta es una de las partes que la gente realmente no les gusta oír o escucharlo. But it's clearly stated in Scripture. Pero está muy bien escrito y muy claro en las And escrituras. not just one place, Y no solo en un lugar, but it's also confirmed in our personal experience. pero también lo podemos confirmar con nuestras propias experiencias. And so what's very interesting is that the three of the writers of the New Testament Entonces podemos confirmar que tres de las personas que escribieron parte de la Biblia tell us how important it is for our faith to be tested. nos dicen de qué importancia tiene que nuestra fe sea probada. Can anyone guess who those three writers are? ¿Podéis saber quién son esas personas que escribieron? Paul, obviously. El apóstol Pablo, And who's the second one? Anybody know? Jesús. James, Santiago. Santiago, And the third person was Peter. el tercero era Pedro. So we're going to look at those three verdicts of our faith that has to be tested. Entonces vamos a ver cómo nuestra fe tiene que ser probada. And of course we'll start off with Paul in Romans chapter 5. Entonces empezamos con Pablo, que habla en Romanos 5. Okay, and that brings us on to our first point, which is our faith will be tested by trials. Entonces la primera cosa que vamos a hablar, nuestra fe será puesta a prueba por las pruebas. Amen. So let's read Romans 5 and verses 1 to 5. And I'm reading from the New King James Version. And it says, "Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand, and rejoice in hope of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulations." In other words, another word for glory can be we also praise or we also rejoice. We also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. And verse 5, "Now hope does not disappoint, but because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us." En Romanos 5, 1 a 5, versículo 1 a 5 de la Reina Valera actualizada. "Justificados, pues, por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso a la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no hacerá vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado." Amen. So how many of us can say that we rejoice
or glory in our ¿Y tribulations. cuántos de nosotros podemos decir que gloriamos en nuestras tribulaciones? I don't think any of us can really say that we do that or that we really Nadie rejoice quiere eso, in ¿no? our trials or rejoice in our tribulations. Especialmente que estemos contentos con eso. And there are many believers that haven't learned that lesson yet. Y hay muchos creyentes que no han entendido eso todavía. Or are still in the process of learning O that. todavía lo tienen que aprender. So it's not easy at all when we experience trials or tribulations to now, rejoice in them, you know. Entonces no es fácil gloriarnos en las tribulaciones que tenemos. But what's interesting is that Paul, James, and Peter, Pero es muy interesante que Pablo, Santiago y Pedro, los tres, they all agree that tribulation should be a time of exulting and joy. se ponen de acuerdo realmente que eso debe, como tienes una tribulación, es un tiempo que tenías que tener gozo o sentirte gloriado. So why does Paul say we glory in our ¿Y tribulations? por qué aquí pone que tenemos que gloriarnos en las tribulaciones? And it's very basically, or it's very simply, it's because tribulation is essential. It's an essential part of our process of what God wants to accomplish in our lives. Y entonces es porque Dios realmente quiere hacer alguna cosa nueva en nuestras vidas o hacer algo en nuestras vidas. Es porque nos dice que realmente teníamos que tener esa gloria y esa esperanza porque Dios va a cambiar algo. Yeah. So there's that saying that, you know, when you stretch, you grow. Hay un dicho que cuando en inglés cuando te estiras pues creces, ¿no? And sometimes when we stretch, it's not comfortable. Pero no se siente muy bien cuando estás estirándote, ¿no? So tribulation produces perseverance. Entonces la tribulación produce perseverancia. And there's no other way to endure perseverance or endurance or steadfastness Entonces no hay ninguna manera de estar firme or whatever you want to call it, o lo que como lo quieres llamar, other than going through the test of faith. pero solo a través de esa tribulación. So Michael and I mean, we both run marathons, and I know Wendy runs as well, and Thana maybe will run one day, and Marie too. Entonces Miguel y John les gusta correr maratones y a Wendy también le gusta correr, But you get to a point in your running pero cuando corres llegas a un punto en tu carrera where you have to literally fight through, you have to push through, que tienes que animarte a seguir adelante, you have to persevere. tienes que tener perseverancia. And it's the same with work. Y es igual con el trabajo, ¿no? You know, if you're doing a particular job and you're not seeing the end of it, Y cuando estás haciendo un trabajo y no te sale o parece que tarda, so you have to push through it. You have to tienes que tener endure. esa perseverancia para salir adelante. But perseverance, in turn, also produces character. Pero la perseverancia también produce carácter, ¿no? And it's not just verbal confession or religious acts, No una cosa religiosa, but it's a character that has stood the test. pero es un carácter que ha sido probado. So proven character is the basis of hope. Entonces, un carácter que ha sido probado produce esa esperanza. For steadfast, continuing expectation of God's goodness. Para esperar lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. And hope leads us to the outpouring of God's love in our hearts. Y esa esperanza nos lleva a que tengamos esperanza que Dios va a hacer una obra en nuestras vidas. So the ultimate objective is God's love in our hearts. Entonces, lo último que Dios quiere es que su amor esté en nuestros corazones. But we've got to go through that process first Pero tenemos que caminar ese proceso, ¿no? to receive and contain all the love that God wants to pour in our hearts. Para poder llegar al punto que Dios comparte todo su amor con nosotros. And then in Romans chapter 5 and verse 11, Entonces, en Romanos 5:11
Paul says again, he says, and not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Y Pablo hablando dice aquí, y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. So this is the breakthrough point in our Christian life. Y este es el punto clave de cuando permanecemos en nuestra fe. So it's like when you're running a marathon, you get to a point where they call it the wall. Entonces, cuando corres un maratón y llegas a un punto que lo llaman la pared o el muro, And it's normally around about 30 kilometers. y normalmente es alrededor de los 30 kilómetros. And you've got to push through because you might be feeling, oh, I really want to give up now, I want to stop. Y a ese punto pues te da la sensación que quieres dejarlo ya. That you just got to like, you got to bite your teeth and it takes grit, as they say. Pero te tienes que poner a ello y permanecer en ello y salir adelante. So the last thing you feel like doing is continuing. Entonces la última cosa que quieres a ese momento es seguir adelante. But interestingly enough, when you're running that marathon and you push through and you get through that stage where you're not feeling so good, Pero es interesante porque en un maratón cuando llegas a ese punto y sigues, aunque no es un momento bueno para ti, sigues it's almost like going through and then you get a second breath. y es como te da un aire fresco y puedes seguir adelante. So that's what it's all about. Y eso es lo que pasa. So it's exalting God himself. Entonces es exaltar al Señor mismo, It's finding our chief joy and delight es encontrar nuestro gozo, nuestra alegría, not in experiences or blessings or gifts, no solo en lo que el Señor nos da o las cosas que tenemos but o in que God, recibimos, in God himself. pero en Él mismo. So that's where God has us headed. That's where he wants us to go. Y eso es donde el Señor quiere que nosotros vayamos. He's going to do it through tribulations and testing us. Y lo va a hacer a través de las tribulaciones que vamos a experimentar. And we might not be enjoying it at the time, Y algunas veces no nos gusta tener la but tribulación, it builds character in us. pero nos refina nuestro carácter, ¿no? Okay, so that we can receive the fullness of God's love Para poder tener todo el amor de Dios, and that can relate to God himself para tener como Él, as su our amor, chief joy, ese gozo entero, ¿no? the center of all our faith, Que nos lleva al centro de todo lo que That's- creemos o la fe. on which our whole spiritual life revolves. Nuestra vida espiritual alrededor está centrada en eso. Amen. Let's have a look at the second point. Vamos And a ver el segundo punto And it says, the testing produces godly character. y pone las pruebas forman un carácter divino. So let's have a look at another account in James chapter 1. Entonces vamos a ver lo que dice Santiago en Santiago 1, 2 y 4. And verses 2 and 4, 2 to 4, sorry. And I'm reading once again from the New King James. It says, my brethren, and here he says, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Amén. Y pone, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de su fe producen paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cables, no quedando atrás en nada. So why does James say that we must count it all joy? ¿Y por qué Santiago dice aquí que tenemos que contarlo como una cosa buena? You know, it's so that the testing of our faith can produce endurance. Es para que cuando tengamos la prueba producimos paciencia. Another example is like when you're studying for an exam.
otro ejemplo es cuando estás estudiando para un examen. Hey, you can think of a whole bunch of other things to do instead of studying. En ese momento piensas todas las cosas que puedes hacer y no en estudiar, ¿no? But you've got to sit there and persevere Pero tienes que sentarte ahí y seguir estudiando and work it out. y salir adelante en ello. Amen. And that's basically what when we realize that is what God is looking for. Y es cuando entendemos que eso es lo que Dios está buscando en nosotros, To a state of completion and perfection, que estemos en un estado de completo y de perfección, ¿no? where every area of our character is in order Cuando todas las partes de tu carácter están en orden and every area of our lives is enjoying His provision. y todas las partes de nuestras vidas tienen todo lo que el Señor provee para nosotros. And that's why it says at the last part of that verse that you may be perfect and complete, lacking nothing. Para que sean, como dice en el versículo 4, que para ser completos y que no nos falte nada, que no nos cuente atrás a nada. So we might not enjoy those testings at the time, Entonces, en el momento no nos encontramos muy bien, but we enjoy what God is achieving in and through us, through those testings. pero nos gusta que al final el Señor obra en nosotros y nos cambie, ¿no? Amen. So another word for testing could be a challenge. Entonces, esos retos Okay. could que be. Él nos da. So let's look again at the final objective that what James says is the outcome of these testings. What's the result of these Entonces, ¿qué es testings? el resultado de estas pruebas que nos da? So it's so that we may be perfect and complete, lacking nothing. Para que no nos falte nada, que seamos completos y no nos falte nada. So that's why we rejoice, because we know that we're coming to that stage of completion and without lacking anything. Entonces nos encontramos en ese lugar que sabemos que las pruebas nos llegan a ese like momento. When you're coming to the end of a marathon or a race Igual que cuando vas a acabar el maratón y ya llegas al final and you can't see the end, y no puedes ver el final, but you can hear the music. pero at puedes the oír la end. música y la You think, gente. hey, like only maybe 1.5 kilometers to go now. Entonces ya sabes, 1,5 kilómetros máximo It y just ya gives you acabo. that little burst of energy, Y tan de repente te entra energía y sigues adelante. not to give up, but you might be feeling really almost dead. Algunas veces te encuentras pues muy mal, pero ya te queda poco, entonces sigues y te But da, you know the end is near. porque sabes que el fin And está that's why we need to, and acercándose. you start getting happy and rejoicing. Entonces ya empiezas a tener esa alegría. It's exactly the same as this. Y es igual que con nuestra fe, Whatever kind of test it is. cualquier prueba que tengas. So it's that, if that's the way to perfection if that is the way for us to be perfect and complete Entonces, si eso es la manera que Dios usa para hacernos completos, and lacking nothing, para que no tengamos falta de nada, then who's prepared to bow before the Lord and say this? entonces, ¿quién se puede poner delante del Señor y decir esto? So I'll say it, yeah, Lord, whatever tests or trials are necessary, Entonces, dile al Señor, cualquier prueba que tú tengas para mí, I'll trust you. te voy a trust. I'll trust you. I will trust you. Confío, voy a confiar en ti. I will trust you not to test me above what I can endure. Confío en ti que no me vas a poner un reto más grande que yo puedo Or above what is necessary. o más que lo que es necesario. But I will rejoice and count it all joy, Pero voy a contarlo todo como gloria, because I trust you porque confío en ti, Señor. and I believe you have my best interest at Y heart. sé que los retos vienen porque tú tienes a mi corazón en mente Amen. And God does have our best interest at heart. y quiere lo mejor para nosotros, Why do I say that? Because He loves us. porque Él nos ama. He's not doing it because He wants to see us hurting or disappointed or No nos da esas pruebas
para que nos sentimos mal o nos sentimos rechazados. And you can then say, just finish off, and you know how to produce the best in me that I'm capable of. Y el Señor sabe cómo producir lo mejor de nosotros. Amen. So we've seen what Paul and James had to say about the benefits of our faith being Entonces, tested. hemos visto cómo Pablo y Santiago han hablado sobre las pruebas y los retos. So now let's look at what Peter has to say. Y ahora vamos a ver lo que dice Pedro. And Peter is describing Christians as those who are protected by the power of God. Y aquí Pedro está hablando sobre los cristianos como la gente que Dios protege. Through faith for a salvation that is ready to be revealed in the last times. Con la fe que se va a relevar al fin. And we know that Peter went through many trials as well, Sabemos besides Paul and James. que Pedro también tuvo muchos retos, muchas pruebas. I mean, I think Paul, if I'm not mistaken, he was stoned 3 times and left as dead. Pablo pues fue apedreado muchas veces, 3 veces pienso que It just eran came to 3 mind veces y lo sobrevivió. Yeah, he was chucked in prison. I mean, most of his time when he wrote the New Testament, he was in jail. Muchos de los que escribió, pues lo escribió cuando estaba en la cárcel. So they had lots of tests. Así que tuvieron muchas pruebas. Yeah. But notice how important faith is. Pero, We're talking about faith. pero mira qué importante es la fe. It's through our faith that God's power works. Es a través de nuestra fe que el poder del Señor funciona en nuestras vidas. And it works in our lives to protect us and to keep us from that which God has ahead for us. Es para protegernos y prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros adelante. So the main thing is not to give up, Entonces la cosa clave es que no debemos de rendirnos, but to persevere. pero tener perseverancia. Okay. So without faith, there's no channel through which God's power can work. Entonces sin la fe no hay un canal o una manera que el In our poder del lives. Señor puede funcionar en nuestras vidas. Okay, so God has to, we have to have faith, in other words, in order for God to work through. Tenemos que tener fe para que el Señor haga su obra en nosotros. So Peter says here in 1 Peter chapter 1 Entonces en and 1 verses 5 Pedro to 7, 1 de versículo 5 al 7, he says, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice. Okay, there again he says, in this you greatly rejoice. Though now, for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold, that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. amén. Y pone aquí que son grandiosos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación, preparada para ser revelada en el tiempo final. En esto se alegran a pasar de que por ahora, si es necesario, están afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Amen. Espera. Para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea aprobado con fuego, sea hallado digno de alabar, gloria y honra a la revelación de Jesucristo. Amen. Amen. So Peter is saying here that we may need to go through various trials. Entonces aquí Pedro está diciendo que tenemos que pasar algunas pruebas And these trials may distress us, y estas pruebas nos va a dar mal sensación, but nevertheless, whatever happens, pero no importa lo que pase, there's still this joy in our eternal, unshakable salvation. pero siempre tenemos ese gozo sabiendo que nuestra salvación está firme. So yeah, we
focus our eyes on the end, on the eternity. Entonces nos enfocamos en el final. There's a book by Stephen Covey. It's called it's The 7 Habits of Highly Effective People. I don't know if anybody's read that Hay book. un libro que son los 7 cosas que una persona que vive bien hace. Yeah, and he always, one of his principles is begin with the end in mind. Y una de sus cosas que pone en el libro es que tienes que empezar con el fin en mente. I mean, that's how we run marathons, races, or we work. Y eso es When you're como studying for a qualification. Eso es como corremos maratones, siempre con el fin en mente. Yeah. O cuando estudias, lo que quieres lograr con ello en mente. And that purpose keeps you going. Y eso pues, te da la energía para And seguir. it's that one little word, and it's why? Why am I doing this? Y Why? es una palabra pequeña que dice, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Amen. So that little word, why? Es esa palabra, ¿por qué? Okay. So the purpose of the testing is to prove our faith. Y el por qué tenemos estas pruebas es para probar nuestra fe. And Peter uses the word prove in the same way that it's used in refining a metal. Entonces aquí Pedro usa la palabra de ser probado con la misma intención cuando se limpia los metálicos, ¿no? Yeah. El oro y la plata. So in Bible times, metals like gold and silver were refined by fire. Entonces en la Biblia cuando tenían que purificar el oro y la plata, So, and I'm sure we've heard all this before, but this is how it was done. usaban el fuego, ¿no? So the metal to be refined was placed in a kind of a container or a pot. Entonces el oro o la plata lo metían en un versículo de metal And that container was placed over a very, very hot fire. y lo metían en el fuego And the fire was raised to the hottest it could possibly get. y subían la temperatura del fuego muy alto. So in the container, it was over a tremendous, extremely hot fire. Entonces era un fuego súper fuerte. So whatever the metal was, gold or silver, in that pot or in that container, Entonces el oro o la plata que estaba dentro de ese versículo was melted into a liquid. se derretía a ser líquido, ¿no? And all the dross, all the impurities, all the rubbish Y todo lo que no era would move to the surface or the top. y todo lo que había dentro de la plata o el oro que no era puro se subía arriba, ¿no? And the person refining that metal would lean over and skim the rubbish off the top. He would take it off. Entonces la persona que estaba haciendo el proceso pues miraba cuando ya habían subido todo lo que no era puro, con una cosa lo iba quitando. So with extreme heat from underneath, all the rubbish would go to the top and it would be taken off. Porque había fuego debajo o temperatura alta debajo, es lo que hace que las cosas impuras Yeah. suben So he would go a donde se ve. over the skimming process over and over and over Y again lo haría una y otra vez, no solo una vez, varias veces, until there were ¿no? no more impurities. Hasta que no había ninguna impureza arriba del todo. And then the liquid was refined. Entonces ya el oro y la plata estaban refinados. And it was proven as pure gold or silver Entonces ya le podían poner la marca puro the- oro o puro plata, with a value. con el valor que tenía. But untried gold or untried silver had no recognized value. Didn't have Pero any el value. oro o la plata sin purificar no tenía el mismo valor. It's exactly how diamonds are made as well. Es igual que los diamantes. They are created under severe pressure. Diamantes se forman debajo mucha presión. So if you want to be a diamond for God's kingdom, Entonces, si quieres ser un diamante para el reino de Dios, you have to survive those pressures. tienes que sobrevivir esas presiones. Amen. And then the Amen. third point is testing refines us. Y el tercer punto last es que point. las pruebas nos perfeccionan. And the process that we've just explained, that we've just described, Y ese proceso que acabamos de explicar is actually written in the Bible in Malachi chapter 3. está escrito en
Malaquías capítulo 3, verses 2 and 3. en los versículos 2 y 3. And it says, "But who can endure the day of his coming, and who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire, and like launderer's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the sons of Levi, and Amen. purge them as gold and silver, that they may offer to the Lord an offering in righteousness." Amén. Y pone aquí, ¿quién podrá resistir el día de su vienda? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificado y como lejía de lavanderos. Él se sentará para afinar y a purificar la plata, porque para purificar los hijos de Levi, los afinará como el oro o como la plata, y ofrecerán el Señor ofrendas de justicia. Amen. Amen. So that's how it's going to be. So the Lord is going to deal with his people like the refiner Entonces el Señor va a, deals with the silver in the vessel. igual que la plata y el oro, pues nos va a refinar a nosotros. But what's important is that metal has to be exposed to extreme heat. Pues la cosa de recordar o importante es que ese oro o plata tiene que tener ese calor o ese fuego You know, and the para ser heat purificado. causes the metal to melt. Y ese calor pues, hace que el oro o la plata se derriten. And of course those impurities get skimmed Y off the eso top. cuando está derretido es cuando las purificaciones suben arriba. And God is able to skim off the impurities of our lives. Y es cuando el Señor quita las impurezas. Sometimes we often say, "Lord, why am I going through this? Why are you doing this to me?" Entonces muchas veces decimos, ¿pero por qué estoy en este estado? ¿Por qué me está pasando And esto? sometimes say, "Lord, I can't do this anymore." Y piensas, no puedo, no tengo la fuerza para seguir. Afrikaans is kan nie meer nie. En afrikaans es, no puedo más, kan nie meer nie. Someone once said that the refiner knew when the metal was completely pure Entonces dicen que el que lo trabajaba sabía cuando el metal o el oro o la plata estaba ya refinado, when he looked into the surface cuando of ya miraba dentro del the top versículo, of that melting pot, cuando miraba el oro o la plata, and it accurately reflected his image. entonces ya veía su imagen como un espejo, So ¿no? like a mirror, so it was he could Igual see que his face un espejo. in that so all the rubbish had been taken away, so he could see clearly Entonces ya todas las impurificaciones son quitadas, entonces ya ves la imagen tuyo mismo dentro de esa Amen. plata o oro. So that's how God is with us. Y así es Dios con nosotros, That he can see himself in us. para que Él pueda ver Él mismo dentro de That's how he wants nosotros. us to be. Y eso es como Él quiere que nosotros Amen. seamos. So we are in the refining vessel. Entonces nosotros estamos en ese versículo siendo refinados. And we're over the fire, but he's bending over in his love and his compassion. Entonces estamos en el fuego, pero Él está ahí con nosotros, And he's waiting until he sees his image reflected in us, esperando que pueda ver su imagen dentro de nosotros, with no impurities, sin ninguna no- sin ninguna impureza. no rubbish. And that's why our faith needs to be tested. That's why our faith needs to Y be es tested. porque nuestra fe tiene que ser probado. Amen. So just to finish off, Isaiah 48 and verse 10. Entonces, para terminar, leemos Isaías 48:10. And it says, "Behold, I have refined you, but not as silver. I have tested you in the furnace of affliction." Y pone, es que aquí que te he purificado, por no como la plata, te he probado en el horno de la aflicción. And so how does God test us? Entonces, ¿cómo el Señor nos prueba? In that furnace of affliction.
en el Those challenges. horno de aflicción. Okay. So he doesn't test us with sickness. I don't believe, because why would Jesus have died if for our sicknesses if God would test us with sickness? Entonces, pensamos que believe. Él no nos prueba con enfermedad, porque Yeah. Jesús vino para sanarnos. Entonces, cuando estás enfermo no es una prueba de Dios. But there are challenges that God tests us with. But Pero I sí don't que believe hay- sickness is one of those. Pero sí que hay veces que nos prueban en nuestras vidas, en las cosas que Amen. hacemos. So we need to be refined. But anyway, and of Entonces course tenemos that que ser refinados. and that brings us into his likeness for his glory. Y eso nos lleva a un punto que somos como Él para su gloria, So we can shine brightly for him. para que podemos ser brillantes para Él. Like Jesus said, we are the salt of the earth. We are the light of the world. Entonces Jesús dijo que somos la sal y somos la luz de este Amen. mundo. And we can only be the light of the world if there's no darkness in us. Y solo podemos ser la luz de este mundo si no estamos en la oscuridad, That goes along with your word that you said Yes. this morning. que es la visión que me dio el Señor. Amen. So we've got, I think, one more lesson on faith. Maybe and if the Lord wants us to do more, we'll do more. But Tenemos One more lesson. una sección más sobre la fe la semana que viene, faith is probably my favorite subject in the pero Bible. la fe es uno de los cosas más bonitas en la Biblia. And so I'm hoping that we've all learned something more. And we can never stop learning about faith. Y espero que estáis aprendiendo algo y que seguimos aprendiendo, Because ¿no? the Bible is the word of faith. Y la palabra es la Amen. palabra de fe. Amen. So if you're out there and you maybe tuning into this program, Entonces, si estáis ahí en las redes y escuchando este sermón, God's word never goes out of date. la palabra de Dios nunca se queda fuera de la moda. I listened to a message yesterday by one of the great preachers who's actually he's gone home to be with the Lord already. Ayer el pastor John estaba escuchando uno de los pastores que ya no está en el mundo, But he preached that message nearly 20 years ago. y hace 20 años había predicado, And it was fresh. It was as fresh as if it was 20 years ago. y él lo encontró tan reciente como si era ayer que lo había So if you're listening to compartido. this in 20 years' time from now, Así que si estás escuchando esto en 20 años, which is not de ahora, impossible, que no es imposible, then God has a message for you. entonces Dios tiene un mensaje para ti. And if you don't know Jesus as your Lord and Savior, Entonces, si no conoces a Jesús como tu Salvador, He's inviting you Él te está invitando to accept Him as your Lord and Savior para que le today. aceptes y le pidas que sea tu Señor. And the Bible says that today is the day of salvation. Y la Biblia dice que hoy es el día de salvación. And it says, for whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Y pone ahí, porque todo aquel que involucra el nombre del Señor será salvo. So if you want to be saved today, Así que si tú quieres ser salvo hoy, then pray this prayer with us. I'll pray English, Marie will pray in Spanish. entonces ora esta oración con nosotros. El pastor John lo va a hacer en inglés y yo lo hago en Say, español. say this, dear Lord Jesus, Di esto: Señor Jesús, I repent of my sins. me arrepiento de mis pecados. I need you to be my Savior. Necesito que tú seas mi Salvador. I invite you into my life right Te- now. Te invito que vengas a mi vida ahora And I ask you to be my Savior and my Lord. y te pido que seas mi Salvador y mi Señor. I promise to obey your word Prometo que voy a obedecer tu palabra to the best of my ability. para lo mejor que puedo. And I thank you for saving me Y te doy las gracias por salvarme, by your grace, por tu gracia, not because of my works, no por lo que yo pueda hacer, but only by your pero grace solo por tu gracia, am Señor. I saved. Soy salvo. And should I die today, Y si hoy muero, because I called on your name right now, porque clamo tu nombre ahora, I am saved, soy salvo and I will go straight to heaven. y iré al cielo. Thank you, Jesus, Gracias, Señor, for dying in my place, por morir en mi sitio, for paying the price for my sins, por pagar el precio por mí, and for being my Savior and my Lord today. por ser mi Salvador y mi Señor hoy. Amen. Amén. Amen. Amén.
All right. Well, if you prayed that prayer, welcome to God's family. Si tú has orado esa oración, bienvenidos a la familia de Dios. And we encourage you to join a Bible-believing church Y te decimos, busca una iglesia que predica la Biblia, that teaches the Bible accurately. que enseña la Biblia tal y como es. And if you need some help doing that, we'll help you to do that. Y si necesitas alguna ayuda, aquí estamos. You can write to us or you can message us and we will gladly help you to Nos find puedes a escribir. Bible-believing church. Si miras en nuestra página web, puedes encontrar nuestro correo electrónico, puedes escribirnos y te ayudamos. Amen. God bless you all. Bendiciones a todos, Have a wonderful day que tengáis un día bueno and we'll see you soon. See you next week. y nos vemos la semana que viene. Amen. Amén. Amen.